Continuamos, muy obedientes, los de la sala muy obedientes. Espero que los de la casa también ya hayan terminado con el café. Damos paso a Ruth de Jesús, profesora de la casa, psicólogo, profesora en el grado de psicología, en el máster de acompañamiento y también profesora del Instituto Newman desde hace muchos años, que viene a ayudarnos a labores como esta, ¿no? A abrirnos un poquito la razón de las cosas. Ruth de Jesús imparte desde hace mucho tiempo esta conferencia, que es como el broche a la conferencia que acabamos de escuchar del padre Florencio de la pretensión inaudita de Jesucristo. Jesús tiene esta pretensión, pero si acaba como todos nosotros vamos a acabar, pues la pretensión ahí se queda. Pero hay un hecho que es el que ha continuado tejiendo todos los siglos de la historia cristiana, que es la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Como centro de todo el credo cristiano. Y esto es lo que vamos a verificar ahora en esta conferencia. Gracias, Ruth. Bueno, muy buenos días a todos, a los que estáis aquí en la sala y a los que estáis en casa. Es admirable cuando he visto la cantidad de personas, no solo los que estáis aquí, sino conectados un sábado por la mañana. Digo, que bien, da esperanza que, bueno, pues hay gente con inquietudes profundas y verdaderas que le mueven incluso a un sábado por la mañana a estar conectados a lo importante, ¿no? Porque ni más ni menos lo que, bueno, el espacio que estamos dedicando es a ir a lo nuclear de la vida. Y curiosamente a veces lo más nuclear de la vida es a lo que no le dedicamos tiempo, ¿no? Es decir, ¿de qué va esto? Yo que estoy aquí, que soy un ser humano, que me voy a morir, ¿no? Y eso es un hecho incuestionable, todos nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué pasa con esto de mi muerte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo me muera? La verdad que, bueno, ahora os explico que hace una psicóloga dando una conferencia sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Porque dices, bueno, en psicología no hay ninguna asignatura en la que eso se estudie específicamente. Pero sí es verdad que hablo mucho de la muerte, eso es cierto, ¿eh? Porque yo ahora pienso, digo, si esta semana a mis alumnos les he hablado de la muerte porque es una realidad evidentemente humana, ¿no? Y justo, bueno, yo doy una de las asignaturas que imparto, Psicología del Desarrollo, y explico pues las etapas evolutivas, la etapa de la adolescencia, la vida adulta, como aquí tengo maestros sí que conocen bien esa asignatura y justo pues les hablaba esta semana que hablábamos de la vida adulta, ¿no? Pues que el adulto es el que se plantea sobre el sentido de su existencia, ¿no? Como seres humanos tenemos esa dimensión espiritual, somos seres conscientes, libres, capaces de interrogarnos profundamente y claro, nos tenemos que plantear lo más esencial. Oye, que yo me muero, que es que un día me levanto por la mañana y me puedo morir, o puedo tener una enfermedad, ¿no? Y ante esto, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me sucede? ¿No? Y esa es la gran pregunta de la existencia, a la que tenemos que dar una respuesta y de la que depende nuestra vida. Y sin embargo, lo más esencial, pues no todos pues nos dedicamos ese espacio, y mi enhorabuena a vosotros y a los de casa que dedicáis este tiempo y ese espacio para hacernos juntos esta pregunta, ¿no? Y ahora, pues todo lo que os ha hablado, bueno, todo lo que ya habéis ido dando, pero lo que recientemente acaba de plantear el padre Florencio, ¿no? Es decir, ¿qué pretende Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es su pretensión? ¿No? ¿Esto es posible o solo esa pretensión es real si verdaderamente se cumple, ¿no? Si verdaderamente este hombre es Dios y si verdaderamente este hombre no ha sido un hombre más que ha muerto y se acabó, sino que ha resucitado, ¿no? Y ahí es donde está todo en juego. Y en este hecho, pues ponemos nuestra vida, ¿no? Cada uno la suya. Y bueno, pues nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras preguntas, que seguro que al escuchar al Padre a cada uno se nos han ido despertando, y el hecho de nuestra muerte y de la muerte de lo que nos rodean, ¿no? Y es precisamente ese hecho, ¿no? El hecho de la muerte, de una muerte cercana, la que hace que esté yo aquí sentada, que como bien os había dicho, no son mis estudios de teología que no los tengo, así como el padre sí, y Salvador Antuñano, el profesor Antuñano sí, y son voces eruditas y sabias y que han investigado a fondo. Lo que a mí me tienes aquí presente es la muerte, pero bueno, pues la muerte de alguien muy cercano a mí, más cercano que una hermana no puede haber, pues la muerte de una hermana, os la proyecto aquí, se ve fatal, digo, tendré que cambiar esta foto, pero digo, no quiero que se vea mucho porque ahí estoy joven y ya no tanto, y así no se veía tanto la diferencia porque los años van pasando, pero bueno, ahí estoy con mi hermana mayor, aunque sé que ella parece más joven, siempre me lo han dicho, pero mi hermana mayor, en la montaña, pasión compartida y pasión de ella, y en la montaña donde ella falleció en un accidente de montaña, y es una muerte a la que
me tiene aquí porque sí que ella había estudiado teología, además de medicina, junto con el padre Florencio Rocío Solís, era miembro del Instituto John Henry Newman, y este seminario que estáis escuchando es un seminario que lleva años, no sé, padre, pero ya muchísimos, ¿verdad? Muchísimos años impartiéndose, y ella impartía pues este seminario y esta conferencia, bueno, todas, pero bueno, esta en concreto también, la sobre la resurrección. Y bueno, ella falleció un 15 de febrero del 2009, en un domingo, en un accidente de montaña, y el 14 de febrero estaba aquí, en la universidad, no en esta sala, en otra, impartiendo el seminario, impartiendo esta conferencia. Entonces, lo último que ella hizo en esta casa tan querida para ella fue impartir esta conferencia sobre la resurrección. Y el día siguiente se levantó, como cualquier otro domingo, con ganas de ir a la montaña, no pensando, me imagino que se iba a morir ese día, porque fue un accidente, y ese día pues ella se topó con la muerte, ¿no? Con la que había hablado el día anterior. ¿No? Y además justo ya empezaba, ¿no? Pues ante Cristo tenemos que poner pues nuestra propia muerte, nuestra propia vida, y dices, pues ella 24 horas después fue lo que sucedió, ¿no? Pues murió, y bueno, pues para algo tan accidental dices, bueno, pues qué cuadrado ha quedado, ¿no? Que lo último que hable sea la resurrección, y sus últimas frases que ahora os pondré que escribió sobre la resurrección, digo, para no saber que se iba a morir, había muerte mejor preparada, ¿no? A pesar de ser tan accidental. Entonces, bueno, pues ella es la que, bueno, pues el motivo por el que estoy aquí, no solo porque para mí, pues su conferencia, leerla, estudiarla, su referencia ha sido importante, ¿no? Para afrontar su propia muerte, para plantearme la vida, ¿no? Sino, bueno, pues traslado, ¿no? Sus estudios, los estudios de John Henry Newman, que han sido una respuesta para mí, que los he hecho vida, ¿no? Desde ese plano, ¿no? No solo desde el plano, evidentemente, que afrontamos aquí, ¿no? De la razonabilidad, sino de una razonabilidad que ha dado puerta abierta a la experiencia y a la vida, ¿no? Y a la hora de darme respuestas ante la muerte de mi hermana, ¿no? Bien, bueno, pues eso es lo que yo, el motivo eso por el que estoy aquí, y por el que también siempre agradezco tener esta oportunidad, ¿no? de enfrentarme, ¿no? a este hecho por la fecundidad que supone, ¿no? Y por todo lo que nos aporta. Y por eso os invito a que cada uno pues ponga, ¿no? En esta conferencia la inquietud que tenga, ¿no? Seguro que todos tenéis una muerte cercana. A lo mejor incluso estoy hablando hasta os hiere, porque puede ser que sea muy cercana en el tiempo y esté ahí en el corazón doliendo, ¿no? O a lo mejor no, pero el miedo a la muerte lo tenemos todos, y el hecho de decir, a mí qué nos va a pasar, está ahí. Y eso es lo que tenemos que poner en esta conferencia, porque es lo que está en juego. Y cuando nos muramos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ha sucedido con aquellos que queremos y ya nos han precedido en este camino, ¿no? Y eso es lo que ponemos, ¿no? Bueno, os iba a poner una escena, pero me la voy a saltar para avanzar un poquito, pero sí os aconsejo a todos que entréis en el Instituto John Henry Newman, que tienen muchísimos materiales, aparte de que participéis en las formaciones, en las actividades, que ahora con esto online es mucho más fácil, aunque no estéis en Madrid o en la universidad, pues podéis seguirlo, ¿no? También a todos los recursos que tienen, porque tiene una cantidad de clips muy de vídeos de escenas de películas muy buenos, y bueno, os iba a proyectar uno de los que está colgado, pero os animo a que los veáis, porque siempre, bueno, pues es una puerta abierta a la reflexión y a profundizar. Pero sí, os pongo este texto que es de un filósofo conocido por todos, Fernando Savater. Es una persona que lo escribe enfrentándose a la muerte y a la muerte de su mujer, ¿no? Y lo escribe desde quién es decir, él es una persona atea o agnóstica, quizá. Creo que a lo mejor se define más en ese agnosticismo, ¿no? En esa dificultad para creer. Y bueno, pues me parece muy sugerente las reflexiones que él plantea, ¿no? Ante la muerte de su mujer, ¿no? Dice, a veces pienso que qué sentido tiene esto de seguir viviendo después de haber perdido las ganas de vivir. Y bueno, una de las cosas
que así la puedo recordar, ¿no? Uno de los pretextos que me pongo para vivir es que el día que yo desaparezca disminuirán los recuerdos que hay de Sara, ¿no? No solo es que mi hermana se llama Sara también y coincidimos que la persona que hemos perdido se llama igual, ¿no? Yo soy un poco el guardián de los recuerdos de Sara. Veo que la gente se entristece también mucho cuando tiene fe. Se dice eso de nos encontraremos. Si de verdad uno cree eso, supongo que tiene que ser un consuelo. Es estupendo. Pero si yo pensara que yéndome al otro mundo me encontraría con Sara, no estaría aquí hablando contigo. Bueno, no pongo esto para animar ningún tipo de suicidio, por favor, diciendo, bueno, pues sí existe. No, pero sí para poner en juego si existe esta esperanza, ¿no? Esta esperanza que Fernando Savater anhela ante la muerte de su mujer Sara. En el que se le han perdido las ganas de vivir y que lo que le lleva a vivir es decir, si yo me muero, ¿quién la va a recordar? ¿No? ¿Quién nos habla eso de un anhelo profundo de que necesito de que ella esté viva? Y de si estuviera viva, pues sería estupendo. Si estuviera viva, sería estupendo, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? La Sara de Savater, mi Sara, que es mi hermana, ¿están vivos? ¿Están vivas? ¿Vuestros seres queridos están vivos? ¿Nosotros viviremos? ¿No? Y eso depende de que Jesucristo resucitara. De eso depende. Porque es la única persona, ¿no?, que se ha presentado aquí en este mundo, hombre como nosotros, que ha tenido esa pretensión, ¿no? Como ya el Padre os habrá dicho. Que es la única persona que os ha dicho, oye, que yo voy a morir para que todos vivamos, ¿no? Yo voy a ir a morir, pero voy a resucitar para que tú, todos tengamos vida. Y es el único que ha tenido esa pretensión hasta el momento. Ha habido otros profetas, pero no ha habido nadie que haya presentado con la pretensión de ser hombre y Dios, ¿no? Y es el único. Entonces dices, si este que se ha presentado aquí en la historia en un momento, ¿no?, y ha dicho que soy hombre y Dios y que tu muerte, la muerte de tus seres queridos, tiene una respuesta, ¿no? Es decir, pues vamos a ver si esto se puede creer o no se puede creer, ¿no? Si para creer esto yo me tengo que dejar la cabeza fuera y entonces no sería verdad, o no tendría posibilidad de verdad, o si es razonable que esto haya podido pasar, ¿no? Y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿no? Aunque he empezado con una experiencia tan personal, no voy a hablar de mi experiencia personal, de cómo siento o experimento que mi hermana esté viva, sino aquí lo que vamos a analizar es si es razonable la pretensión de Dios, de Cristo, ¿no?, como verdadero Dios y verdadero hombre, si es razonable que Él pudiera resucitar, ¿no? Si hay indicios lógicos de que eso es algo posible. Entonces, bueno, ese es el camino que ahora vamos a recorrer juntos, ¿no? Un camino de ir, bueno, pues analizando y deduciendo si hay indicios lógicos y razonables de que esto ha sido posible, ¿no? Y para ello primero tenemos que empezar con el primer hecho, que es la muerte, ¿no? Para luego pasar a la resurrección, pero lo primero es Jesús murió, ¿no? Y eso es un hecho histórico, ¿no? Es incuestionable. Jesús nace en un momento concreto histórico, no es un personaje inventado, real, toda su vida, y muere en un momento concreto, ¿no? Como Salvador se explicó, como gran sabio ayer, con mucho rigor y precisión, ¿no? Pues todos los relatos, ¿no?, que cuentan la vida de Jesús, bueno, pues toda la fiabilidad que tienen, ¿no? Y en concreto a lo que nos vamos a enfrentar ahora, es decir, la muerte y la resurrección, como ya os contaría ayer, son lo que primero se escribió, ¿no? Es decir, lo primero que se escribió fue la muerte y resurrección, ¿no? Diciendo, bueno, hizo milagros y eso es importante, está bien, ¿no? Porque no todos hacemos milagros, ¿no? Pero la clave, ¿qué es? Que murió y que resucitó. Ahí nos lo jugamos todo. Y eso fue lo primero que se escribió, como os contaría Salvador, muy poquito después de la muerte, ¿no? Es decir, como en el año 35, pues 3-4 años después, encontramos los primeros relatos, ¿no? Por lo tanto, esos relatos, ¿no?, nos podemos fiar de lo que nos cuentan, ¿no? Porque había todavía testigos viviendo, ¿no? Y dices, si esto que se narra aquí no coincide con los hechos, pues se podría haber rebatido, decir, oye, que aquí están difundiendo ideas que no coinciden con los hechos que hemos visto todos, porque aquí estamos todos vivitos y coleando y hemos visto lo mismo, ¿no? Entonces, esos relatos sobre la muerte y la resurrección tienen esa seguridad de haberse escrito, ¿no?, recientemente, y hay testigos que pueden corroborar. Y esos relatos son los que vamos a seguir para adentrarnos en los hechos, ¿no? Lo que nos plantean esos relatos precisamente es eso, ¿no? Es decir, que Jesús murió en la cruz, ¿no?, junto a otros dos, ¿no?
que descendió a los infiernos, ¿no? Y que el tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Y eso es lo que ahora vamos a analizar. La imagen que veis, ¿no? Aquí, digo, ¿dónde está? En este lado, bueno, desde casa no sé cómo lo veréis, pero bueno, esa imagen de ese cono, esos son los infiernos descritos por Dante, la Divina Comedia, ¿no? Porque yo creo que es el único escritor que se ha atrevido a decir, bueno, ¿y esto el infierno cómo es? ¿No? Pues él se ha adentrado, es una lectura interesantísima, os la aconsejo muchísimo, ¿no? Y lo que nos plantea los evangelios es que él descendió a esos infiernos, descendió a la muerte, ¿no? Pero que no se quedó ahí, ¿no? Que no se quedó ahí muerto, sino que resucitó, ¿no? Cuando los evangelios nos narran los episodios de pues los sucesos, ¿no? Los acontecimientos que rodean todo lo que es el proceso de prendimiento, de juicio y de condena y de muerte de Jesús, ¿no? Es importante también ver que están escritos de una forma que narran hechos, ¿no? El padre antes, planteaba ante la pregunta, ¿no? Esos consejos tan buenos para la lectura de la Sagrada Escritura. Cuando la leemos, uno dices, claramente yo no me estoy leyendo una novela, esto no es nada narrado, novelado, sino que me están contando hechos, ¿no? Le prendieron, le azotaron, le juzgaron, ¿no? Sin ningún tipo de calificativo, es decir, de adjetivo, de dramatismo, es decir, vosotros ir y no vais a buscar una adjetivación, ¿no? De qué horror, no, hasta para mostrar el horror, pues ponen como la frase de un salmo, ¿no? Ante el que todo el mundo, ¿no? Giraba la cabeza, es ese salmo, ¿no? Que mismo Jesús reza en la cruz. Bueno, nos ha saltado aquí en la universidad una alarma, no sabemos muy bien, pero por eso se oye, bueno, ya se ha parado ese pitido de fondo, pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces, lo que nos narran los evangelios, que es decir, sin ningún tipo de adorno, sino con una precisión de los hechos y como acabamos de recordar, escritos muy recientemente después de la muerte de Jesús, ¿no? Es que Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos, celebran la última cena, les pide, ¿no? que le acompañen a la Huerta de los Olivos a rezar y ahí es prendido, ¿no? Inicia todo un proceso de juicio durante toda la noche largo que va pues desde Herodes, que era el rey, hasta el Sanedrín, pues Anás, Caifás, hasta la autoridad romana que es Pilatos, y en todo ese proceso finalmente el que tiene o puede condenar a la muerte es Pilatos, aunque se lava las manos diciendo sois vosotros los que habéis decidido que lo condene. Hay una condena, todo el proceso de la flagelación romana, que sabéis que una flagelación que no son unos latigazos, son una verdadera casi pena de muerte. Algunos morían en la flagelación de lo cruenta que era la flagelación, cargar la cruz y morir en la cruz, ¿no? Y bueno, pues muere antes que con los que fue crucificado y por eso, bueno, pues para confirmar la muerte es atravesado con una lanza, ¿no? Es sepultado en un sepulcro comprado por José de Arimatea y la sepultura es sellada y es vigilada por unos centuriones romanos, ¿no? Bueno, esos los hechos, ¿no? Nos quedamos en la muerte, ¿no? Todo lo que es el suceder de los hechos en torno a la muerte. ¿Por qué lo vemos, no? Y dices, bueno, si aquí lo que nos queremos ver si es que ha resucitado o no, ¿no? Es porque hay quienes cuestionan o ponen en duda hasta el mismo proceso de la muerte de Jesús, ¿no? Y han rebatido, ¿no? Que este proceso narrado así por los evangelios haya sucedido de esa forma, ¿no? ¿Quiénes en concreto? Bueno, pues un porcentaje importante de la población mundial, porque la religión musulmana sí pone o niega el hecho de que Jesús muriera en la cruz, ¿no? Y así aparece en el Corán. La Sura 457 es una parte del Corán en el que narra precisamente este hecho, ¿no? Esta idea o esta creencia que ellos tienen, ¿no? Dice que los judíos dijeron: hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Dios, pero no lo mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron. Entonces, desde la religión musulmana, que consideran a Jesús como un profeta más, no reconocen su muerte en cruz. ¿Por qué? Porque un profeta no puede morir una muerte en cruz, es una muerte ignominiosa, una muerte impura, ¿no? No puede morir ahí. Entonces no pueden reconocerle como profeta y no pueden reconocerle que ha muerto, por lo tanto, en una cruz. Ante ese hecho, pues no murió, fue otro, luego, bueno, pues interpretaciones más recientes, sobrevivió a una muerte en cruz, cosa que es impensable, ¿no? Porque primero ya con la flagelación puede haber muerto, pero ya una muerte en cruz sobrevivir es imposible, ¿no? Entonces,
Sin embargo, eso, el mismo hecho de la muerte es negado, o de la muerte en cruz es negado por una parte importante de la población, quienes asumen el credo musulmán, que como sabéis surge 6 siglos después, ¿no? De la muerte de Jesús, y que conocen, o la referencia que tienen de Jesús no es por haberle conocido, porque son 6 siglos después, sino por las fuentes, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, ¿vale? Entonces, eso es lo que ellos pueden conocer de Jesús 6 siglos después, pero plantean en el Corán esta creencia, ¿no? También hay quienes cuestionan y dicen, bueno, es verdad que cuando uno ve toda la Sagrada Escritura, dices, claro, es que en realidad pues todo tenía que ser así, ¿no? tenía que morir la Pascua. Entonces dice, bueno, parece como que el relato se ha adaptado al mensaje, ¿no? Y no es que el mensaje narre los hechos, ¿no? Y quienes han rebatido ese hecho, pues basándose en que, bueno, pues que nunca había un juicio por la noche, que los juicios duraban varios días, que no podía ser durante la Pascua, todos esos, opiniones o críticas han ido respondiendo una por una, ¿no? Porque de hecho sí que hay precedentes de juicios nocturnos, es verdad que el juicio realmente, y también de juicios que han sido rápidos, es decir, que no ha sido el único. Entonces, bueno, todas esas dudas se han ido rebatiendo, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es decir, la realidad es que murió, ¿no? Es decir, lo que verdaderamente está en juego es, ¿ha resucitado o no? ¿No? Es decir, aquí qué ha sucedido, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar, ¿no?, es que la muerte estaba en el plan de Jesús, ¿no? Es decir, estaba en su plan redentor. Él asumía o que sabía que había venido a esto, que había llegado su hora, ¿no? Porque él no era un liberador, no era pues alguien que trae un mensaje bonito, ¿no? Sino que es Dios que ha venido a morir y a resucitar para garantizar nuestra resurrección. Este cuadro que os proyecto de Vine Morales me hace mucha gracia siempre desde que lo vi, porque es Jesús explicándole al que le va a crucificar, que por eso lleva un martillo, que decir que como está al modo del siglo XIV, pues es como que uno no lo identifica muy bien, pero bueno, pues va ahí con el martillo para crucificarle y le está diciendo, mira, si es que yo he venido, tú crucifícame, pero es que si es que he venido a esto, he venido a que me crucifiques, he venido a morir, porque que al que señala es este que está muerto, está esperando que yo resucite, para resucitar él, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta esta imagen porque refleja muy bien la pretensión, ¿no? Es decir, es que yo he venido a esto, ¿no? He venido aquí a resucitar para que resucitéis todos, ¿no? Entonces, vamos ya al meollo de la cuestión. Bueno, ¿resucitó o no resucitó, ¿no? Es decir, ¿qué indicios razonables tenemos para pensar que pudo resucitar? Recordemos un poco la narración, ¿no? Es decir, Jesús muere en la cruz, está sepultado en ese sepulcro comprado por José de Arimatea, sellada la tumba, hay quienes vigilan la tumba y a la mañana al amanecer las mujeres van al sepulcro porque con las prisas de la Pascua pues no habían pues hecho todos pues, los procesos o rituales habituales, ¿no?, que tienen que realizar a un muerto, es decir, que van solo las mujeres, los discípulos están muertos de miedo ahí, que nadie les vea ni nadie les reconozca, que ya Pedro le ha negado 3 veces diciendo yo no tengo nada que ver con es decir, están muertos de miedo por a ver si somos los siguientes, no se han enterado de nada y van las mujeres al sepulcro pues para embalsamar, y su inquietud es, como ninguno de estos nos ha acompañado, como no viene ninguno, ¿quién nos va a poder correr la piedra? ¿No? Porque dices, a ver, ¿no?, si los centuriones están dispuestos a corrernos la piedra, ¿no? Y cuando llegan ven que la piedra está movida y María, pues ven que no está, que el sepulcro está vacío y a María se le aparece Jesús por el camino, le cuesta reconocerle y van corriendo a contárselo, y Pedro y Juan van al sepulcro y ven el sepulcro vacío. Desde ahí empiezan, pues aparecen a narrar una serie de apariciones de Jesús resucitado a los discípulos de Maús, a todos los discípulos. Bueno, hay muchas apariciones de las cuales el mismo Evangelio nos dice que nos narra algunas de las muchas que hubo, ¿no? Y en todas, bueno, pues el denominador común es que les cuesta reconocerle hasta que ven algo que es el Señor, ¿no? Es decir, le ven claramente, entienden, este es, y es un cuerpo distinto al nuestro, ¿no? Es un cuerpo que le pueden tocar, que Tomás le atraviesa con los dedos, ¿no? Es decir, le toca las llagas, es decir, que lo pueden tocar, no es un fantasma, pero atraviesa paredes, ¿no? Entonces es como nosotros, pero distinto a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y por eso les cuesta reconocerlo, ¿no? Lo que en la fe llamamos un cuerpo glorioso, ¿no? Entonces, bueno, estos son los hechos de la resurrección.
Bien, ahora tenemos que plantearnos, bueno, esto que nos narran los evangelios, ¿pasó o no pasó? ¿No? Entonces, ante estos hechos tenemos 3 opciones. ¿No? 3. Y siempre digo, bueno, si a alguien se le ocurre una más, que la plantee, ¿no? Porque, bueno, pero creemos que solo hay 3 posibles opciones. Una es que se lo haya inventado alguien, ¿no? Que alguien diga, vamos a inventarnos que Jesús ha resucitado y vamos a difundir esta mentira. Y vamos a hacer, a ver cómo hacemos que esta mentira dure pues 20 siglos o 21, ¿no? Pero vamos a inventárnoslo, ¿no? O bien que quienes en ese momento presenciaron el hecho histórico de la muerte de Jesús se autoengañaran pensando que la han visto resucitado, ¿no? Y bueno, pues tenga una especie como de alucinación o de engaño y crean que ha resucitado cuando en realidad no ha resucitado. O que haya resucitado. Tenemos esas 3 vías. No sé si a alguien se le ocurre alguna más, pero yo creo que al principio es o mienten, o se engañan, o esto es verdad, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando cada uno de esos caminos para ver, dices, ¿es posible que mientan? ¿Eso es creíble? ¿Eso es razonable? ¿Es posible que se engañen? Porque si no mienten y no se engañan, a lo mejor esto es verdad, ¿no? Y a lo mejor esa pretensión de que es hombre y es Dios y de que responde a nuestra propia muerte se puede cumplir, ¿no? Y tenemos una respuesta a nuestra pregunta más existencial. ¿Con nosotros qué pasa, ¿no? ¿Qué va a suceder con nosotros? Bien, pues vamos a ver el tema del engaño, ¿no? ¿Es posible que monte una mentira que se sostenga en el tiempo pues tantos siglos, ¿no? Bueno, para eso es importante pensar cómo se monta una mentira, ¿no? Cuando uno miente, ¿cómo hace para mentir? Y cuando uno miente, desde luego lo que tiene como pretensión clara es que le crean, ¿no? Uno no miente para que le pillen, ¿no? Uno miente para decir que cuele, ¿no? Que esto pueda colar y que aquí pueda engañar a mucha gente, ¿no? Y que esto se lo puedan creer. Entonces uno tiene que armar una buena mentira para que sea creíble, ¿no? Y que por lo tanto aquello que estoy diciendo para la gente que me está escuchando pueda ser posible y pueda ser creíble, ¿no? Entonces, bueno, para eso en principio uno tiene que pensar que tiene que buscar testigos fiables, ¿no? Es decir, oye, ¿no? Que, bueno, esto es muy típico cuando uno se está defendiendo y dice, no, que Menganito también ha visto esto, ¿no? Es decir, uno busca testigos que corroboren, ¿no? Que aquello que yo estoy diciendo es verdad. Entonces dices, pero tengo que buscar testigos que sean creíbles, ¿no? Y que dices, bueno, pues busco testigos creíbles y que aquello que, insisto, la mentira que me he montado, las personas que me están escuchando la puedan creer y puedan estar de acuerdo. Si vemos el primer punto, el tema de los testigos, ahí es el primero que fallan a la hora de montar una mentira fiable. Porque ¿quiénes fueron los primeros testigos? ¿Quiénes fueron? Muy bien, las mujeres, exacto, ellas fueron las primeras. Y sin embargo, ¿quién es una mujer en ese momento? Desde luego no es un testigo creíble. No lo es. Exacto, y además María Magdalena menos creíble aún en esa sociedad por la reputación que tenía, por la forma de vida, exacto. María Magdalena era aún menos creíble, ¿no? Entonces, esas eran las primeros testigos. No montaron muy bien la mentira si fueron a buscar a las menos creíbles de la sociedad, mujeres y prostituta, en el caso de María Magdalena, ¿no? Entonces, estamos buscando las menos creíbles. A modo de curiosidad, os pongo estas 2 frases del momento para que veamos de verdad cómo se veía en ese momento la mujer, ¿no? Dice Flavio Josefo, los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito entre nosotros por causa de la frivolidad y la desfachatez que caracterizan a este sexo. Dice, ¿y quién vio todo eso? Una mujer histérica, como decía, ¿no? Es decir, son referencias que nos corroboran este hecho, que la mujer no era creíble. Entonces, primero los testigos pues buscados no eran los más fidedignos, ¿no? Luego también el tipo de resurrección, ¿no? Es decir, claro que para ese momento se podía creer que alguien resucitara, porque se estaba esperando, pero no de esa manera, ¿no? Y los judíos esperaban algunos, que no todos, esperaban la resurrección del último día en el que todo el mundo resucitara, ¿no? Es decir, no todos llegaran a la resurrección, ¿no? Y para el mundo más pagano podían ser más creer otras formas, ¿no? Como un fantasma, ¿no? O como una especie de... Pero no ese tipo de resurrección, ¿no? Entonces, este tipo de resurrección no era esperable, ni siquiera por los propios discípulos, por eso no lo entienden o no lo reconocen, ¿no? Entonces, ese tipo de resurrección no es ¿no? creíble. Luego, que si tú te estás inventando algo,
también puede haber, ¿no?, quienes desmientan esa mentira, ¿no? Y no aparecen quienes empiezan a decir esto no es posible, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Sobre todo, ¿qué prueba sería aquella, ¿no?, que tiraría por tierra esta mentira? Clarísima, ¿no? ¿Qué prueba sería? El cuerpo, el cuerpo del delito, ¿no? Esto es como una investigación policial, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que esta mentira la desmontemos en este momento cuando estos se están diciendo por ahí que ha resucitado? Pues le enseñamos el cuerpo. Y miren, ha podido resucitar, que aquí está su cuerpo, que aquí está muerto, ¿no? O busquemos el cuerpo. Y esto es importante, ¿no? Porque era un delito. Es decir, la desaparición, el robo de un cuerpo, ¿no? ¿Por qué no investigaron o por qué no fueron condenados? Por delito, por robo, ¿no? Incluso porque los propios centuriones que se durmieron también era un delito. Ellos dijeron que se durmieron y por eso desapareció el cuerpo. Y dice, bueno, primero, ninguno se duerme, ¿no?, en el cumplimiento de su deber, y si lo hace, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Y cómo no se van a despertar cuando se mueve toda una piedra, ¿no?, como la del sepulcro, ¿no? Entonces, bueno, pues los hechos apuntaban a que algo aquí ha pasado, ¿no? Y que, porque, bueno, la piedra no se ha movido, el cuerpo no está. Aquí había unos centuriones vigilando y esto qué ha podido pasar, ¿no? Si no hubiera sido así, si hubieran robado el cuerpo, podría haber sido probado y demostrado y podría haber aparecido ese cuerpo, ¿no? Y sobre todo, aún más allá, dices, pero estos hombres, ¿qué han conseguido mintiendo? ¿Qué han conseguido? La muerte. Todos y cada uno de los discípulos de Jesús murieron, y murieron mártires, ¿no? Entonces, lo que han conseguido es morir por defender que Jesucristo está vivo, ¿no? Ellos fueron los primeros de muchos que han ido sucediéndose a lo largo de estos 21 siglos, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que no es muy razonable esto de que sea una mentira, ¿no? Parece que los indicios apuntan, ¿no?, a que puede ser, a que no puede ser una mentira. Pensemos si se podría explicar de otra forma, es decir, si realmente ellos llegaron a dar su vida por Jesucristo porque realmente habían tenido un tipo de experiencia sugestiva que les hace creer que realmente la han visto vivo, pero realmente no ha podido estar vivo porque ha muerto, ¿no? Y pensemos si es posible ese tipo de fenómenos, ¿no? Ese tipo de fenómenos que lleve a una persona a creer que alguien está vivo, a creer que la está viendo cuando en realidad no la puede ver. Esto es lo que más me gusta porque es lo más psicológico y aquí siempre me siento algo más segura porque es más mi campo y digo, ay, aquí lo puedo... Es que mi campo no es la psicología clínica, pero bueno, es algo más cercano. Digo, aquí puedo decir mucho más y decir, mira, esto psicológicamente no lo podemos explicar, no hay posibilidad de que expliquemos una experiencia sugestiva de este tipo. Primero porque no le sucede a una persona. Claro que las alucinaciones existen, ¿no? Claro que existe una alucinación. ¿Pero qué es una alucinación? Que son muy reales. Quien las experimenta son muy reales. Si yo tengo una alucinación olfativa y ahora pienso que huele a quemado, es que huelo a quemado. Huelo a quemado, ¿no? Es decir, es real. Y si yo ahora tuviera una alucinación visual y veo aquí a alguien, lo veo como os veo al resto. Es decir, las alucinaciones son... ¿Pero quién experimenta una alucinación? Primero una persona, no muchas. La experimenta una persona porque tiene una grave afectación o psicopatología. La alucinación es un síntoma grave de un deterioro psicológico grave. Entonces, hay personas que han experimentado alucinaciones como fruto de una psicopatología grave, ¿no? Y es verdad que cuando sucede una alucinación es muy real. Pero esto no es el hecho. No es que una persona haya dicho que ha visto a Jesús. Es que lo han dicho muchas. Entonces, ¿cómo que pasa? ¿Que hay una panda de locos con psicopatología y todos? ¿Qué es? ¿No? Entonces, no podemos explicarlo como una alucinación, como síntoma de una psicopatología. Puede ser un fenómeno sugestivo, ¿no? Es decir, esta parte más de psicología social, de sugestión de masas. Todos han autosugestionado, ¿no? Entonces, yo he visto, pues yo también lo he visto, ¿no? Y se sugestionan, ¿no? Bueno, hay fenómenos sugestivos, ¿no?, de este tipo, pero nunca explicarían que se visualice, ¿no?, de una manera tan real, tan concreta, tocando y comiendo a una persona, ¿vale? La sugestión no genera ese tipo de visualizaciones o de experiencias, ¿no? Entonces, no podríamos, por lo tanto, ¿no?, explicar psicológicamente un fenómeno de autoengaño de masas de este calibre. Es decir, que haya tantas personas que dicen que han tocado, que han comido, que han estado con Jesús y que le han visto, ¿no? Y primero, que cuando también una persona puede tener esas experiencias, no duda de ellas. Y sin embargo, los apóstoles dudan. ¿Es Jesús?
¿No es? Sí, sí es, ¿no? Entonces nos están hablando de una experiencia distinta, que no tiene que ver con las autosugestiones o autoengaños, ¿no? Es una experiencia de, aquí está pasando algo que no lo esperaba, que no me entra en mi cabeza, pero que apunta a que este es Jesús y lo reconozco y es Él, ¿no? Y esa es la experiencia que ellos nos están narrando. De todas formas, bueno, pues si alguien se autoengaña, pues volvemos a lo mismo de antes, pues saquemos lo del engaño, ¿no? Si se está autoengañando, si de repente estamos viendo un montón de gente que se está autoengañando, pues démosle lucidez. ¿Y cómo? Pues mostrémosle el cuerpo de Jesús que está muerto. Volvemos a lo mismo, pero el cuerpo no está. Bien, por lo tanto, si nosotros analizamos los acontecimientos históricos, ¿no? Y los vamos ahí, ¿no? Pues reflexionando, analizando, vemos, ¿no? Que no es ilógico, sino todo lo contrario, ¿no? Que Jesús haya resucitado, ¿no? Que hay evidencias que apuntan a esa resurrección. Esas evidencias son las evidencias históricas, ¿no? Si Jesús hubiera nacido en nuestra época, pues tendríamos vídeos que subiríamos a Instagram de ha resucitado, y son pruebas empíricas de, vamos, es que lo estoy grabando, esto es real, ¿no? Y es demostrable, ¿no? Pero bueno, decidió nacer, morir, resucitar hace 2000 años donde no teníamos esos vídeos. Entonces nos aproximamos, pues como se aproximamos en la historia, pues a través de aproximación de hechos y analizando esos hechos, ¿no? Pero como hemos realizado, bueno, pues nos evidencian que esto es posible, ¿no? No tenemos esa certeza matemática, pero sí esa certeza propia de una reflexión o de un análisis, ¿no? Y con esto lo que nos permite es algo muy importante, ¿no? Y algo muy importante, y es ver que creer que Cristo ha resucitado es razonable. Y esto en nuestra cultura actual es fundamental, ¿no? Porque, bueno, somos hijos de nuestro tiempo y está bien, y necesitamos esto, y esto es importante, ¿no? Es decir, que es verdad que nos parece que solo lo que se sujeta al método científico es real, pero esto al método científico es que no lo podemos aplicar. No lo podemos aplicar a un hecho histórico de hace 2000 años, no lo podemos aplicar. Pero eso no quiere decir, como hemos experimentado, que no sea razonable, ¿no? Y es que es razonable. Y esto es clave para nosotros, ¿no? Es decir, no reducir a Jesucristo a un mito más. Porque Jesucristo no es un mito, es un hombre, es un hecho histórico. Ha sucedido. Y analicemos este hecho histórico. Y si lo analizamos, dices, pues es razonable pensar que este hombre no es solo un hombre, este hombre es Dios y este hombre ha resucitado. Y este camino nos aporta a todos, ¿no? A quienes tengamos fe, ¿no? Nos sostiene. Porque muchas veces la fe hay una oscuridad, ¿no? Y en esa oscuridad te sostiene decir, bueno, o a mí me ha sostenido, la vida me sostiene decir, pero mira, Ruth, esto es lo más razonable. ¿Hay una respuesta mejor a mi vida? ¿Hay una respuesta mejor a mi humanidad? ¿Hay una respuesta mejor a que me he muerto, a que se me ha muerto mi padre, mi hermana? ¿Hay una respuesta mejor? ¿Razonablemente hablando? No. ¿Que ahora no veo, no siento? Sí, pero es que esto es lo más razonable. Y a mí, que esto sea razonable, me ha sostenido, ¿no? Entonces, para los que tenemos fe, es necesario vivir la fe con todo lo que somos. Y somos seres y personas con razón, y necesitamos que lo que vivamos tengamos razones para vivirlo, ¿no? Para quienes no tengáis fe, ¿no? Creo que esto es un camino adecuado de búsqueda, ¿no? Es decir, bueno, pues es verdad que esta opción es razonable, ¿no? Y claro, quien esté ahí, la clave es, bueno, pero si yo no tengo fe, de hecho, pues hasta ahora a lo mejor para mí Jesús era, bueno, no sé, como alguien muy bueno, que nos había dado grandes consejos, poco mito, tal vez, pero parece que no solo es un hombre, que es razonable que sea Dios. Esto, ¿qué hacemos, no? Pues yo ahí me callo yo y dejo hablar a mi hermana en la última frase que ella dijo en su conferencia, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Esa vez la conferencia fue, como os dije, el 14 de febrero. ¿Qué celebramos el 14 de febrero?
San Valentín, un gran santo, que nadie sabemos, pero es un gran santo que lo celebramos mucho, San Valentín. Bueno, pues como era San Valentín, os pongo en contexto para que entendáis la frase con la que ella terminó la conferencia. Plantea lo expresa de esta forma, ¿no? Dice, bueno, los textos de las apariciones no son un mero aquí estoy, ya os lo decía, yo tenía razón, iba a resucitar, sino una revelación, ¿no? Quienes lo encontraron conocen algo nuevo del Maestro que hasta ahora no conocían. Cristo obra en ellos un cambio, y esa transformación realizada por Cristo es la que les ha llevado a comunicar lo que han visto y oído hasta dar la vida. El encuentro con Cristo resucitado explica este cambio. Sin él es un enigma. Si alguien nos dijera que el amor de nuestra vida está ahí fuera y que el signo para reconocerlo es que tiene un ramo de flores, lógicamente iríamos a su búsqueda inmediatamente, pero si uno cogiera las flores y volviera para decir, es cierto, está ahí, aquí están, las flores, se habría perdido lo mejor. Lo lógico es coger las flores y el amor de la vida y disfrutar de él. Constatando la historicidad de la resurrección de Jesús, se puede quizá coger las flores, pero no se acaba el camino. Hay que experimentar personalmente lo que significa para mi vida, para la historia, que este hombre está vivo. Tenemos que poner ante este hombre nuestro deseo de eternidad, nuestro deseo de un amor más fuerte que la muerte, nuestras enfermedades, y comprobar si su luz da luz al enigma de nuestra vida. Esta es la última frase que mi hermana escribió en su cuaderno pues el 13 de febrero. Dice, ante las grandes preguntas de la vida solo hay que seguir una huella, la de Cristo. Esa es una foto de la montaña poco antes de fallecer, del Moncayo. La huella de Cristo en nosotros nos ensancha el corazón para que andemos por sus caminos. Hay que caminar siguiendo su huella, sabiendo que la cumbre es un regalo. Esas son las últimas dos que escribió. Y esta es ella, en la última cumbre. Este es el Moncayo. Descendiendo el Moncayo, falleció. El enigma de la muerte de mi hermana, de mi padre, de tantos otros, los que vosotros tenéis, los anhelos de nuestro corazón, eso es lo que tenemos que poner ante este hombre Dios, que es razonable que lo sea, ¿no? Y no quedarnos solo con eso, sino quedarnos solo con el signo, sino ahora adentrarnos en ver lo que esto significa para mi vida, ¿no? Y cómo puedo reconocerlo, cómo puedo vivirlo, cómo puedo encontrarme con él y cómo su vida da luz y explica y sostiene mi existencia, ¿no? Claro, entiendo que la pregunta lógica que nos suscita ahora, ¿no?, a todos, ¿no?, es ¿cómo? ¿Y dónde me lo encuentro? ¿No? Es decir, ¿dónde está Jesús con las flores? ¿No? No solo para quedarme con las flores, sino para irme con él. ¿Dónde está él? Bueno, pues como el seminario está muy bien pensado, ¿dónde lo encuentro y cómo puedo hacer esto? Lo explicará ahora Rocío Solís, que nos hablará de la Iglesia, ¿no? Y que continuará, ¿no?, con este camino y con este recorrido que hacemos en este seminario. Pero bueno, antes tenemos un ratito por si hay alguna pregunta, cuestión que responderé yo o el padre Florencio, que lo hará mucho mejor, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos aquí y a los que estáis en casa por la atención. Mi pregunta va encaminada, no sé si sería una respuesta personal o de la Iglesia, pero bueno, como de hablar en nombre de la Iglesia es muy fuerte, pues casi mejor personal. No sé si a ti o al padre Florencio. Como estamos hablando de la resurrección, ¿cómo se toma la Iglesia o cómo os tomáis vosotros lo que se llaman ECMs, experiencias cercanas a la muerte? De personas que han supuestamente fallecido, que han dicho estar en un lugar, supuestamente el cielo, y que supuestamente han estado con Dios. Esa es la pregunta.
no sé, el padre Florencio está muy invitado también a responder. No sé, bueno, yo no conozco mucho, solo, bueno, mi aproximación desde la psicología es, bueno, hay una psicóloga, Lisbeth Kübler-Ross, que se dedicó mucho tiempo a acompañar a moribundos, ¿no? Y es una mujer que dijo, a enfermos terminales, que dijo, acompañando la muerte me ha hecho ser más creyente, ¿no? Porque de alguna manera ella constataba en ese acompañamiento que esto no se acababa, que pasaba algo y que esas personas continuaban viviendo, ¿no? Y es una mujer que ha narrado muchas experiencias que le evidenciaban decir, oye, es que estas personas están yendo a otro sitio, ¿no? Estas personas no se están acabando aquí en esta habitación, no se termina, sino, bueno, pues porque, bueno, imaginaros, tuvo una amplísima experiencia, entonces, bueno, ella ha escrito mucho como psicóloga de este momento y lo que ella, eso constata, es decir, mira, yo aquí constato que hay un cambio. Claro, lo que planteas tú y dices, bueno, no son esas personas que se mueren, sino los que vuelven, ¿no? Que cómo es esa experiencia que sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quizá entiendo, y el padre Florencio lo explicará mejor, que han estado a punto de hacer ese proceso, pero no del todo. No llegó a irse, ¿no? Sino que han vuelto. ¿Puede ser, padre? Sí, o sea, Chema, ¿no? ¿Eres Chema? Sí. Sí. Chema, la pregunta realmente no es a la Iglesia, sino a la ciencia. Porque la Iglesia no tiene una palabra sobre si esa experiencia de esa gran luz que parece ser que se experimenta en una gran paz en esos momentos es verdadera o no. La Iglesia de eso no sabe nada. La Iglesia puede enseñar que después hay algo. Y además la ciencia parece que cada vez certifica más que es verdad que existen ese tipo de experiencias y no sabe bien qué hacer con ellas. Entonces, la ciencia puede decir, es verdad, son experiencias verificables en el sentido de que todos los parámetros de vida ya no se daban en esa persona, pero luego vuelve a estar. No es, ¿qué es eso? ¿Murió y volvió o qué? Eso es una respuesta científica, no de fe y no de la Iglesia. Y segundo, la Iglesia tampoco dice si esa luz es el cielo, es Jesucristo resucitado o es San Valentín. No lo puede decir la Iglesia, eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo hay una remota coincidencia de esa experiencia con todo lo que la Iglesia anuncia. Pero nunca la Iglesia podría aducir una experiencia como esa, que además es de poquísimas personas, como una especie de prueba o de evidencia de que hay una vida después de la muerte. Entonces, cometeríamos el mismo error de Galileo, que además Galileo no cometió el error por el que dicen que sería meterse en un campo científico. ¿Son verdaderas esas experiencias? Dígalo la ciencia. ¿Es el cielo o la Virgen María o esa luz tal? La Iglesia no sabe. Yo quería preguntarte, porque, bueno, claramente la muerte de una persona cercana pues nunca es fácil, ¿no? Pero ¿cómo se puede afrontar en un caso en el que esa persona era totalmente atea y no le daba ningún significado, no más allá de su propia vida? Gracias por tu pregunta, Iris. Bueno, la pregunta es para uno, ¿no? Es decir, esa persona ha muerto siendo atea, ¿no? O creyendo que se moría y que no había nada más después. La pregunta es de uno, es decir, ¿yo qué creo que le va a pasar a esta persona? Ya está claro que murió sin esperanza, ¿no? Murió sin pensar que hubiera otra vida, ¿no? Pero ¿yo qué creo? ¿No? Yo que creo que le sucede a esa persona, ¿no? Y me parece que ahí está la clave de la pregunta, ¿no? Y si uno cree que hay una vida después, ¿no? Y si uno tiene fe en Jesucristo, ¿no? Y tiene fe en la misericordia de Dios, pues lo que a uno le lleva es a decir, bueno, pues yo lo confío a la misericordia de Dios y pido por la misericordia de Dios para que la acoja y esta persona viva en plenitud en el cielo, ¿no? Entonces, creo que la cuestión es más ante uno, ¿no? Si la pregunta es cómo acompañamos en la muerte a alguien que no tiene fe, esa ya sería otra cuestión, ¿no? Pero bueno, quizás sería pues un poco como el recorrido que hemos hecho en esta mañana, decir, oye, pues esto es bastante creíble,
terrible, ¿no? Quizá en este momento vital sería bueno planteárselo a fondo, porque es lo que uno se tiene que plantear cuando se va a morir. Dices, ¿aquí qué va a pasar cuando me muero, no? Entonces, animarle y acompañarle en ese proceso de respuesta al momento más esencial de nuestra existencia, ¿no? Y ante la muerte de los otros, tengan fe o no la tengan, pues es una pregunta personal, decir, ¿qué está pasando aquí? Y hacérnosla a fondo y bueno, pues vivir de esa respuesta, ¿no? No sé, padre. Sí, esto que Ruth ha respondido muy bien, ¿es Iris? Iris, yo también añadiría algo que es que la pretensión de Cristo también aquí es escandalosa, y es que lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo no depende de que se lo hayamos pedido o nos lo hayamos ganado, o creamos en ello o no. Lo que Dios hace con nosotros en Cristo lo hace porque quiere, porque tiene un amor de Padre y hace eso con nosotros por medio de su Hijo, ¿no? Y en el caso de la muerte es que independientemente de que tengamos fe o no, de que hayamos sido buenas personas o no, de que hayamos sido buenos católicos o no, o de lo que sea, lo que sí sabemos es que la pretensión de Cristo es no solo morir por todos, sino morir con todos. Porque es uno de nosotros, es el hermano mayor, es el primogénito, le llama la Biblia, ¿no? Entonces, nadie muere solo. Esta es la pretensión de Cristo. Yo me he hecho uno entre todos para morir con cada uno de ellos. Y ese paso a la otra vida, ese paso a la vida eterna, no lo damos solos. No está esperando en el otro lado, sino que viene al momento de la muerte para cruzarlo con nosotros, con su muerte. O sea, muriendo con nosotros, haciéndonos participar de lo suyo. Entonces, inaudita. Hay muchos textos del Evangelio y de la fe posterior de la Iglesia que entendió que la muerte de Cristo también era con nosotros para poder en otro momento presentar esto, ¿no? Entonces, la inaudita pretensión de Cristo es no solo morir para que después nos pase algo bueno, la vida eterna, sino con nosotros, para que nadie muera solo. Un poquito de esto lo vemos en la cruz, cuando el buen ladrón, lo que llama la tradición el buen ladrón, le dice, ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice, hoy estarás conmigo, o sea, estamos juntos. Esa muerte del buen ladrón con Cristo es la que nos va a pasar a todos, creamos o no en ello, si hayamos sido buenas o malas personas. Y por tanto, si tú, Iris, sufres o alguien que tú conozcas por alguien que ha muerto en esas circunstancias, hay un consuelo enorme de saber que independientemente de lo que hayamos sido nosotros, Él ha hecho eso por nosotros y es su pretensión. Y ahí está ese consuelo enorme. Nos lo podemos creer o no, pero cuando uno confronta esa pretensión con un dolor muy grande por alguien que ha muerto así o en esas circunstancias o con esa convicción, pues no depende de él o de ella, sino también depende de lo que Él quiera hacer con nuestra muerte.